Seth Westcott coming out of the East Coast. Representing the Russian Federation, Alyona Leonova. En realidad, las personas que yo considero que son las más influyentes sobre la faz de este planeta no son las personas famosas, ni los artistas, ni los gobernantes, ni siquiera creo que las personas históricamente más trascendentales para nosotros, creo yo que no son las personas que han tenido mayor impacto sobre este planeta, ni siquiera creo que son las personas que han pautado el futuro de las naciones y de los negocios. Realmente yo creo que las personas más influyentes en el mundo son los padres y las madres. No quise decir nada más padres e incluir ahí a las mamás, porque luego no se fuera a entender que estoy hablando de las mamás y de los papás. Y les quiero decir por qué pienso de esta manera. Pienso de esta manera porque es en la casa donde se aprenden los valores, donde se aprende a ser audaz o donde se aprende a ser cobarde, donde se aprende falta de valores. Me llamaba mucho la atención, esta semana estaba platicando con mi hija y ella me platicaba de su trabajo y estaban tomando una clase en su trabajo y hablaban de Walt Disney. Y le decían a ella que lo que Disneylandia o Disney quiere hacer es superar las expectativas de toda persona que vaya a ese lugar, superar las expectativas. Y esto de superar las expectativas no comenzó ayer o antier, sino comenzó hace más de 50 años en la vida de Walt Disney, porque él empezó de niño a vender periódicos y los iba y los repartía a las casas. Y todos sabemos que los niños del periódico en Estados Unidos van en su bici y agarran el periódico, lo avientan, ¿no? Y bueno, a veces cae en el pasillo, a veces cae en el pasto, y si tienes perrito, pues a veces cae en un lugar donde no querías que cayera, y te queda sucio tu periódico, ¿no? O a lo mejor tu perrito lo agarra y lo desbarata antes de que tú llegues a leer el periódico. Y sabiendo esto, el papá de Walt le dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que superar las expectativas de la gente, ellos son tus clientes, ellos han decidido comprarte el periódico. Por tanto, lo que vas a hacer tú es tomar el periódico, bajarte de la bicicleta, a cada periódico le vas a poner un listón en forma de moño para que se vea bonito y lo vas a poner exactamente en la puerta de la casa. Y igual dice, ok, pero como era su papá, pues obedeció. Superar las expectativas. Y yo menciono esto porque son nuestros padres, madre y padre, lo que verdaderamente forman a los hijos. Nosotros somos la consecuencia de haber tenido padres extraordinarios o padres alejados o padres presentes pero descuidándonos. Yo no sé cuál sea su historia, pero la realidad es que todos hemos sido impactados por nuestras madres de alguna manera positiva o de alguna manera negativa. Y siempre que se acerca esta fecha del Día de las Madres, uno de los grandes problemas que yo tengo es, y estoy seguro que ustedes también, de hecho en cualquier fecha que se acerca importante como cumpleaños o algo así, empezamos a pensar,
¿qué le voy a regalar a mi mamá? ¿O qué le voy a regalar a mi hermano, a mi papá, a mi sobrino, a quien sea, ¿no? ¿A poco no luchan con eso? Híjole, yo no sé, ¿no? Pero yo tengo en mi familia un gran problema de escoger qué regalar. Entonces no le regalo nada a nadie. Pero es un problema saber qué, ¿no? Y resulta que le regalas una chamarra. Y pues resulta que no uso chamarra, ¿no? Y le regalas un suéter y, no, es que me queda muy pegadito. Y, mamá, el suéter que te regalé, es que me queda muy pegadito. Y pues te ves bonita pegadita. No, se me ve la llantita. O le regalas una loción y es que resulta que es alérgico a la loción, ¿no? Entonces ya, dices, pues le voy a comprar uno de esos, unas tarjetas prepagadas ¿cómo se llama? De la estrella, esta cosa, ¿cómo se llama? De comer. Ay, del Starbucks, McDonald's. Y entonces dice, aquí no le voy a desatinar, ¿no? Vaya a ir y se compre lo que ella quiere. Pero siempre desatinamos con los regalos, ¿no? Y yo desde niño he desatinado, nunca le he atinado. Siempre busqué regalarle a mamá, pues algo que le sirviera, ¿no? Y yo me acuerdo que vivíamos cerca de un Calimax, y yo iba caminando al Calimax, se me quedaba una calle, y decía, una olla para hacer frijoles de barro. Eso voy a regalarle, ¿no? Y yo no le decía nada a mi mamá. Y, oh, qué magnífico regalo. Cuando llegaba la olla, mi mamá no decía nada, me daba un beso, un abrazo. Gracias, mijita. Y decía, le atiné, ¿verdad? Pero luego quería regalarle un aspirador, una plancha, una olla de cocido, etcétera, ¿no? Cuando me casé, pues quise hacer lo mismo, ¿no? Yo tengo una esposa y la historia quería que se repitiera. Entonces yo decía, ok, pues vamos a comprarle de regalo de cumpleaños una olla de cocido lento. ¡Yeah! Y yo se lo regalaba y me decía, órale. Gracias. Yo decía, ay, ¿sí te gustó? Y yo le decía, ¿por qué no brincas? Y así vienes corriendo como en las caricaturas o como en las películas y te me cuelgas el pescuezo y damos una vueltecita así. No, está bien el regalo, la verdad. Y dice, sí, híjole, madre. Entonces no le vuelvo a regalar una olla, ¿no? Y llega el año que sigue, o el cumpleaños, o el día de la madre, y entonces digo, una aspiradora, para que no batalle tanto cuando está aspirando la casa, ¿no? Y llega la aspiradora y me dice, necesitábamos una aspiradora, pues, súper bien, ¿no? Y yo, sin entender, hasta que un día, Rosy me dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué me regalas cosas para la casa? Regálame cosas para mí. Y yo le dije, ¿qué quieres que te regale? Dinero. No le regale dinero a su esposa. Y le digo, ¿pero por qué? Es que así yo me compro lo que quiero y no batallas en buscarme algo, ¿no? Pero bueno, le digo a Rosy, no. Yo te voy a buscar tus regalos porque te quiero mucho y te voy a comprar algo que te guste, ¿no? Pero, ¿cómo pudiéramos saber entonces? Dejar de desatinar y dar en el blanco con nuestros regalos. ¿Cómo le pudiéramos hacer? Y el día de hoy, yo quisiera hablar un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo podemos dar el mejor regalo, el regalo más extraordinario a nuestras mamás? Y de hecho, a todas las personas que tenemos al lado. A lo mejor tú viniste esta mañana y dices, es que yo no tengo mamá y aquí van a hablar nada más del 10 de mayo. Pues no, lo que vamos a hablar se aplica para las mamás y se aplica para todas las personas que tienes alrededor. Pero bueno, nos vamos a enfocar un poquito más en las mamás porque estamos muy cercanos al Día de la Madre. Y la Biblia nos habla un poco de esto. Y en Éxodo 20, donde encontramos los 10 mandamientos, encontramos también que el quinto mandamiento es un mandamiento muy interesante. Y este mandamiento está en Éxodo 20, en el verso 12, y dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Me parece muy sobresaliente que Dios haya dicho, ¿sabes qué? Vamos a poner por escrito este mandamiento. Es tan importante para mí como el creador que la humanidad honre a su padre y a su madre. Honre
a su padre y a su madre. Y no dice, honren a su padre y a su madre si se portaron bien. Honra a tu padre y a tu madre si siempre te abrazó, te besó, cuando ibas creciendo, te daba ánimo y te decía, chupi, te voy a preparar el lonche. No dice eso. Solamente dice, honra a tu padre y a tu madre. Yo espero que todos aquí hayan tenido una mamá extraordinaria, que siempre haya estado con ustedes, que haya sido consentidora, que les haya abrazado, que les haya dicho 1000 palabras de ánimo, que haya entregado su vida por ti. Pero si no es así, si no viviste ese tipo de vida, aún así, este mandamiento aplica para tu vida. Honra a tu padre y a tu madre. Uno de los problemas más grandes en la humanidad es que no sabemos honrar a las personas. No sabemos cómo honrar a las personas. La palabra honor significa, o su significado más básico, es valorar o resaltar el valor de algo. Valorar o resaltar el valor de algo. Y en realidad, si nos ponemos a pensar, no sabemos honrar a las personas. Hay un autor muy famoso que se llama Patrick Lencioni. Y Patrick escribió un libro que se llama ¿Cómo perder a su mejor gente? Es uno de los bestsellers de la lista de los libros en Nueva York. Yo personalmente le recomiendo a este autor y le recomiendo este libro, especialmente si usted es un empresario. Y Patrick Lencioni en su libro nos dice que perdemos a nuestra mejor gente por 3 razones. La primera razón dice que la gente no le gusta vivir en el anonimato. Toda persona tiene la necesidad de ser reconocido. La segunda cosa por la que Patrick Lencioni nos dice que perdemos a nuestra mejor gente es que siente que su labor no tiene relevancia, que lo que está haciendo no cuenta. Y es que tenemos la necesidad de sentirnos útiles. Y la tercera razón por la que él dice que perdemos a nuestra mejor gente es porque la gente no puede medir su contribución. Y es que tenemos la necesidad de ver los resultados de nuestro esfuerzo. Ahora, la verdad es que esto no solamente se da en las empresas, sino se da en todo tipo de relaciones humanas. Cuando nosotros no suplimos las necesidades de las personas que nos rodean, cuando no edificamos o mejoramos su autoestima, cuando no vemos por estas áreas y les hacemos sentir que no son anónimos, que lo que hacen tiene un gran valor y son verdaderamente relevantes, y les enseñamos lo que han hecho, toda persona pierde el ánimo. Y quizá la parte más importante de la honra, hablando que es levantar el valor, o aumentar el valor, o resaltar el valor, es precisamente que nos esforcemos en ello. Hacer saber el valor de la persona, edificar su autoestima, levantarlo como persona. Ahora, en el caso de nuestras madres, ¿cómo lo podemos hacer? Aquí en Iglesia para Todos siempre queremos aterrizar en cómo lo podemos hacer, lo que estamos estudiando en la Biblia. Ahora, ¿cómo podemos edificar entonces la autoestima de nuestras madres y de cualquier otra persona? Número 1, ahí en sus bosquejos dice, otorgando el regalo de la aceptación. Otorgando el regalo de la aceptación. Hace un momento yo les comentaba que posiblemente tu mamá no haya sido la mejor del mundo. Sin embargo, una de las cosas que debes de hacer, que la Biblia nos dice que debemos hacer, es honrarla. Y la Biblia nos dice, ya hemos leído varias veces esta escritura, dice en Mateo 22, 37 al 39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si quieres clasificar a tu mamá en el grado más allá, pues es tu prójimo. Y la Biblia dice que tú
y yo tenemos que amar a nuestra madre. Y en 1 Corintios 13 nos da una descripción de qué es amor. Y al final del bosquejo van a encontrar esa cita, pero yo nada más la voy a citar, donde dice: el amor no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Y yo quiero invitarte a que si tú viviste una situación difícil con tu mamá, decidas amarla. Porque el amor verdaderamente no se irrita y no lleva registro de las ofensas recibidas. Y es que aceptar a una persona, la aceptación, y en este caso la aceptación de nuestras mamás, posiblemente va tomado de la mano del perdón en tu vida. Ya hemos hablado en otras ocasiones del perdón, y si tú quieres saber un poco más, ahí en la página de internet de Iglesia para Todos puedes encontrar una serie que se llama Si Dios es tan bueno, ¿por qué? Una serie anterior, los cinco pasos fáciles para destruir tu vida, y solamente tenemos los audios, y esa serie habla de esto. Uno de los pasos para destruir nuestra vida es que no perdonamos. Entonces, si se pasan por ahí y bajan ese audio, seguramente va a poder ilustrar mayormente este punto. Ahora, posiblemente no sea el caso. Tú tuviste una mamá, súper bien, ¿no? Extraordinaria. Y tú dices, no, yo no necesito perdonar nada. ¿Qué quiere decir entonces en tu caso el punto de aceptación? ¿Qué quiere decir darle aceptación o darle a tu mamá el regalo de aceptación? Tú dices, yo acepto a mi madre, yo no tengo ningún problema, yo siempre es bienvenida. Ok, unos ejemplos rápidos, ¿no? ¿Cuántas veces te invita a comer tu mamá y nunca tienes tiempo porque ya eres un adulto? ¿O cuántas llamadas telefónicas te hace tu mamá y la ves en el teléfono? Al ratito le contesto. ¿Cuántas veces tu mamá quiere darte un consejo y tú pones el oído en otra dimensión? ¿Cuántas veces ignora su llamada de atención? ¿Cuántas veces menosprecia sus atenciones? Todas estas cosas tienen que ver con la aceptación. Si verdaderamente le vamos a dar aceptación a nuestras madres, implica el contrario de estas cosas que estamos haciendo. Y esto nos lleva al segundo punto, de qué es honrar a nuestras mamás. Y lo hacemos otorgando el regalo de la apreciación, el regalo del aprecio. La Biblia nos dice que en Gálatas 13, creo que la siguiente se las tengo que corroborar porque nada más puse los versos, pero en Gálatas nos dice: usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Y luego dice: por toda la ley puede resumirse en un solo mandamiento, que ya lo leímos hace un momento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Entonces dice, sírvanse los unos a los otros. El aprecio hacia una persona se demuestra en actos de servicio. Actos de servicio. La aceptación dice: te acepto a pesar de tus áreas débiles o fuertes. Pero la apreciación dice: te aprecio por todas las cosas positivas que haces. ¿Saben? Muchas veces yo he detectado, en mi caso, a lo mejor no es el tuyo, ¿no?, que las personas más cerca de mí pierden la postura, se molestan, o están así como agudizados en el temperamento. De repente yo volteo a ver a Rosy y está así como que algo pasó, y yo me tengo que poner a recapacitar, porque la mayoría de las veces que mi esposa o mis hijos están así es porque no se sienten apreciados, porque no se sienten valorados, porque no se sienten levantados, quizá por mí o quizá por otra persona de la familia, pero principalmente pues por mí, ¿no? Entonces yo tengo que ubicarme, y ya me gustaría que hicieras este ejercicio con las personas que están cerca de ti, que cuando las veas que están así como irritadas, como que de repente te ignoran, o como de repente te dan la vuelta, muy probablemente es porque no se sienten apreciadas por ti,
no se sienten aceptadas, no se sienten levantadas, no se sienten edificadas por ti, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que empezar a otorgar el regalo de la apreciación. Y el regalo de la apreciación decíamos que se da en base a actos de servicios. ¿Pero qué es esto de actos de servicio? Y los actos de servicio se pueden traducir en atenciones, ¿no? Todo tipo de atenciones. Todo tipo de atenciones. Nosotros tenemos una reunión semanal con unas parejas que se van a casar y hemos visto bastante esto, ¿no? Y muchas de las mujeres dicen, no, es que a mí yo quisiera que pasaran más tiempo conmigo. Yo quisiera que me llevaran unas flores. Yo quisiera que se sentaran en el sillón y me agarraran la mano nada más. Y una serie de cosas, ¿no? Y normalmente los hombres decimos, ok, bien, yo quisiera que me dijeran nada más que gracias por trabajar, estoy muy orgullosa de ti, ¿no? Pero cada quien tenemos necesidades diferentes, pero la verdad es que debemos demostrar que apreciamos a las personas a través de nuestras atenciones. La gente más atenta del mundo a mí me sorprende y de repente hasta pena me da, ¿no? Porque una vez me equivoqué en el Facebook, yo no sé por qué puse que había nacido algo así como el 1 de enero de 1989, ¿no? Y la gente el 1 de enero me empezó a felicitar y yo decía, pues gracias, ¿no? Feliz año nuevo también para ti. ¿Eso que no es tu cumpleaños? Y me hizo sentirme tan mal, ¿no? Porque la gente es súper atenta, escribiendo y mandando cosas. Un día estaba yo en mi oficina y me llegó una comida, ¿no? Y así, hagan de cuenta que llegó la comida del día que ordenan de las cafeterías alrededor de las oficinas. Y yo dije, uy, ¿qué onda? ¿Alguien me quiere envenenar, no? ¿Qué es esto? Y pues no, ahí lo dejé en la cajita y ya casi le llamaba a la policía, oiga, alguien aquí me mandaron, ¿no? No quiere venirlo a revisar. Pero resulta que no. Luego yo veo que era un amigo y me mandó por mensaje de texto. Dice, muchas felicidades en tu cumpleaños, no te puedo invitar a comer porque estoy bien ocupado, pero te mandé la comida. Y no era mi cumpleaños, ¿no? ¡Ay, qué vergüenza! Pero la verdad es que las atenciones a cualquier persona le levantan el ánimo, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona tiene una atención contigo? Que te llama por teléfono, o te felicita, o te trae una flor, o te trae un regalo. Las atenciones son una cosa maravillosa. Los actos de servicio son todo tipo de atención. Si nosotros demostramos actos de servicio a nuestros seres queridos y a las personas que tenemos alrededor, ellos se van a sentir apreciados. No solamente aceptados, sino apreciados. Entonces, honramos a nuestras madres y a cualquier persona cuando les damos el regalo de la aceptación y cuando les damos el regalo de la apreciación. Y nuestro tercer punto ahí en sus bosquejos es que honramos a nuestras mamás cuando les otorgamos el regalo de la afirmación. Entonces, nuevamente, ¿no? Es aceptación, apreciación, afirmación. Yo sé que riman, todos empiezan con A y todos terminan en on, pero pues, seguramente no va a ser tan difícil aprendérnoslos, ¿no? Y la Biblia nos dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Esto lo dice en Efesios 4:29. Nuestras palabras, la Biblia nos dice que son como el timón de un gran barco, ¿no? Y el timón de un gran barco le dice al barco para dónde se va a dirigir. Y es quizá una de las piezas más pequeñas que tiene este barco. Pero dice la Biblia que así exactamente es la lengua, y esto lo pueden encontrar en Santiago 3. Y en Proverbios 18:21 nos dice que nuestras palabras dan vida o dan muerte. Eso no lo van a encontrar en sus bosquejos, pero si lo quieren escribir, la primera está en Santiago 3 y la segunda en Proverbios 18:21. ¿Y saben qué? Es que toda palabra que pronunciemos, la que sea, toda palabra que pronunciemos, toda palabra que sale de nuestra boca, hace una de dos cosas: o destruye o edifica. Y yo ya les he comentado un par de veces esto, pero quiero que se imaginen sus palabras así. Cuando dicen una palabra, hagan de cuenta que o avientan un machete filoso
en contra de la persona que están hablando, o sale en forma de ladrillo, pero no para dar un ladrillazo, sino sale en forma de ladrillo para edificar la vida de la persona. Toda palabra que usted pronuncie, que yo pronuncio, o daña o edifica a las personas. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en eso y nos detenemos por un segundo, las palabras que vamos a pronunciar ante una persona, nos tenemos que poner a pensar, a ver, ¿cómo puedo decir esto que voy a decir de tal manera que edifique a la persona en vez de destruirla? Es muy triste ver que hay muchos patrones que son exageradamente coléricos, ¿no? Se ponen furiosos y a la gente la humillan, le dicen que es esto, que es aquello, que es el más allá, y el obrero o el empleado, ay, no, se agacha la cabeza y se aguanta todo porque le hizo el trabajo. Pero ¿usted cree que eso va a cambiar a la persona? Jamás. Pero ¿qué tal si el patrón le habla con palabras, sí, llamándole la atención, pero para edificar su vida? Yo creo que pudiera cambiar por completo lo que está sucediendo. Las palabras de afirmación son palabras que construyen nuestra vida. Qué impresionante es llegar a un funeral y que pasen 30 personas a decir algo de una persona fallecida, ¿no? Era tan bueno, o era tan bella. Y yo recuerdo que un día cuando éramos niños caminábamos y platicábamos y me comprendía y me decía y pasa la gente y se pone a llorar. ¡Ay! Pero el muerto no oye nada. O sea, ese señor que está ahí, o esa señora, o ese joven, lo que sea, ya no supo nada de eso, ¿no? ¿Cuántas veces le hemos robado a las personas que tenemos cerca esas palabras de afirmación? Yo la verdad, cuando me muera no quiero que nadie diga nada. Yo quiero que me digan antes de que me muera, ¿no? La verdad. Y yo quiero también ser esa persona. Continuamente dar palabras de afirmación. Las personas que están cerca de nosotros nos conocen no porque somos rudos con las palabras, ni porque somos súper buenos con las palabras, sino porque somos intencionales con nuestras palabras. Tratamos de escoger las cosas que vamos a decir, porque cada palabra que salga de nuestras bocas o va a destruir a las personas o las va a edificar. Y nosotros tenemos la responsabilidad de edificar la vida de las personas que nos rodean, especialmente la vida de nuestras madres, ¿no? Y la manera que lo podemos hacer es otorgando el regalo de las palabras de afirmación. ¿Sabe que yo lo quiero retar? Porque eso no es para mañana, ni para pasado, ni el mes que entra. Es para hoy. Hoy usted tiene que tomar la decisión de tomar a las personas cerca de usted y darles palabras de afirmación. Yo no sé, a su madre, por supuesto, yo quiero retarle que si no está presente, una llamadita telefónica y mamá, nada más te quiero decir esto y esto y esto y esto. O si la tienes cerca, hoy, que no pase de hoy, tu esposa, tu hijo, tu hija, necesitamos tanto del ánimo y del empuje de las personas que tenemos a nuestro alrededor y nos limitamos tanto en hacerlo. Y yo quiero retarte a que te vayas hoy intencionado a empezar a pronunciar palabras de afirmación. Y eso tiene que ver mucho con tu intención, con tu voluntad, que tú tomes una determinación. Y a veces cuando, por ejemplo, el matrimonio está medio fracturado el asunto, no queremos decir estas palabras de afirmación, no queremos romper esta barrera, no queremos atrevernos a saltar del otro lado, a arriesgarnos a ser rechazados o a ser humillados o a que se ríen de nosotros. Pero tú tienes la responsabilidad de dar palabras de afirmación a las personas que te rodean. Eres tú el que puede ser el catalizador para que tu relación pase al segundo paso de restauración. Y entre paréntesis nada más quiero comentar, la semana que entra vamos a comenzar una serie que se llama Desde ahora en adelante, y habla de 5 compromisos que los vamos a invitar a toda pareja para mejorar nuestros matrimonios. Y precisamente una de las cosas de las que vamos a estar hablando es qué pasa con nuestra boca. Nosotros podemos darle vida a nuestro matrimonio o podemos destruir nuestro matrimonio simplemente con nuestra boca. Y es de suma importancia
que nuestra lengua, en vez de tener categoría 10 en nuestra lista de prioridades, tenga categoría 1 hasta aquí arriba. Palabras de afirmación. No se pierdan esta serie, ¿no? Hace tiempo conocí a una anciana, una persona muy anciana, y ella iba a la misma iglesia donde yo iba, y era una persona muy sabia. Y yo, porque no tenía mamá y de repente necesitaba un consejo de una mujer, pues de repente yo iba con la señora. Era abuelita de unos muy amigos nuestros, y me da mucha pena no recordar su nombre. Traté de recordarlo, pero no recuerdo su nombre. Y yo iba con ella y le pedía consejo. Y una de las maneras que nosotros afirmamos a nuestras madres y a las personas que están alrededor, que posiblemente nos ganan en experiencia y en edad, es también aprendiendo a escuchar su consejo. A permanecer callados y escuchar y absorber lo que nos están diciendo. Y resulta que yo fui con esta anciana y me daba algunas cátedras de repente, ¿no? Y esta cátedra se trató sobre la mujer con la cual yo me habría de casar. Y yo no sé por qué, una anciana hablándole a un joven como de, no sé, yo tendría 14, 15 años, cuando mucho. Y ella me dijo, ¿sabes qué, Gerardo? Con la mujer que tú decides casarte, tiene que pasar un par de cosas. Y no es precisamente el orden en el que tiene que pasar. Pero la primera es que te tiene que gustar tanto que no tienes que tener ojos para otra mujer. Entonces dije, qué bueno que me tenía que casar con una fea, ¿no? Y luego, en segundo lugar, le dice, y más importante que el primero, es esto. Y me leyó esa escritura bíblica que tienen ustedes ahí, en sus bosquejos, que dice, el encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor, o sea, a Dios, será sumamente alabada. Y en esas palabras dice, la mujer que honra, que respeta a Dios, será sumamente alabada. Y esta palabra nunca se me ha olvidado. Y ustedes pueden agarrar a mi hijo y preguntarle, a ver, Sergio, ¿qué te ha dicho tu papá que tienes que ver en una mujer? Y él se los va a decir, de veras, creo que ni está ahorita, está con los niños. Le va a decir, mi papá dice que me tiene que súper gustar, que yo pueda, que no tenga ojos para otra persona. Ok, ¿y qué es lo más importante? Que ama a Dios sobre todas las cosas. Eso él se los va a decir, pero es un consejo que yo recibí. Y una de las maneras que mostramos a nuestras madres y a las personas afirmación es prestando oído a sus consejos. La última cosa que quiero decir sobre este punto es que las personas que nos ganan en edad no solamente nos ganan en edad, nos ganan en experiencia, nos ganan en sabiduría, y normalmente esas personas nos están diciendo las cosas porque no quieren que cometamos el mismo error. Yo recuerdo claramente una plática que tuve con mi papá, donde él me decía, es que tu abuelita a mí me dijo, Sergio, porque también se llama Sergio, tenemos como 20 Sergios en nuestra familia, le digo, Sergio, yo no quiero que tú empieces desde abajo, yo quiero que empieces desde donde yo estoy terminando. Y esas palabras están tan grabadas en mí, porque luchamos nosotros, empezar desde abajo, aprender nosotros por nosotros mismos, golpearnos en la vida, no seguir el consejo, decir yo puedo, yo sé, yo lo voy a lograr, cuando tenemos una multitud de consejos alrededor nuestros que dicen aguas, cuidado, y ahí vamos a rompernos la boca, ¿no? Tenemos que aprender a escuchar el consejo, tenemos que aprender a caminar en el consejo. ¿Por qué queremos empezar desde abajo? Porque podemos empezar donde estas personas adultas están terminando. Prestemos oído a nuestras madres, prestemos oído a su consejo, honrémoslos de esta manera, afirmémoslos, no solamente con nuestra boca, sino aprendiendo a escucharles. Y en su bosquejo dice, ¿cómo queremos ser tratados? Y a mí me gustaría nada más conversar unos segundos sobre esta ley de Dios.
que muchos la conocen como la ley de la siembra y la cosecha. Si usted quiere, cuando sea padre, o ahorita que es padre o madre, y usted quiere ser aceptado, ser apreciado, ser afirmado, debemos de conocer esta ley de la cosecha y la siembra. Porque la Biblia dice claramente, ahí en sus bosquejos está la escritura, Gálatas 6:7 dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra, siempre se cosecha lo que se siembra. Y sabe que esto no es algo místico, no es algo que, ay, va a suceder porque es así, es místico. No, nosotros les enseñamos, por ejemplo, a nuestros hijos la manera en que ellos deben de tratar a su mamá a la hora de nosotros tratar a su abuelita. Porque de la misma manera que sus hijos vean cómo está tratando a sus abuelitos o a su abuelita, es la mismísima manera en que ellos le van a tratar a usted cuando ustedes se dan. Porque todo lo que el hombre sembra, o todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. ¿Qué pasa cuando nuestras mamás tienen una situación de dependencia, ya sea por enfermedad, por edad? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Y la última cosa que vamos a conversar esta tarde es que nosotros debemos amarlas. Debemos amarlas. Y yo quiero que vean sus hojas en la última escritura que está ahí. Encuéntrenla, está, dice al final de la escritura, 1 Corintios 13, del 4 al 7. ¿Sí? Y dice así, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Esto es amar a una persona. Muchos de nosotros hemos tenido el privilegio que se nos ame así. Pero ¿sabe qué? Hoy, que celebramos o conmemoramos el Día de la Madre, yo quiero retarlo a que ame así a su mamá. Y yo quiero que escuche ahora esta misma escritura. Yo le voy a cambiar unas palabras, nada más. Y voy a cambiar la palabra el amor. Y yo voy a decir el hijo. Pero quiero que se imagine el hijo que ama, ¿no? Y entonces se leería así. El hijo que ama es paciente y bondadoso. El hijo que ama no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El hijo que ama nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. El mejor regalo para nuestra mamá, el día de ayer o el día de hoy, o sin ninguna otra celebración, es darles aceptación, apreciación, afirmación e incondicional amor. No hay mamá en la faz de este planeta que si usted va y le dice, mamá, a partir de hoy yo quiero regalarte aceptación incondicional, quiero demostrar mi aprecio, quiero continuamente estarte animando y quiero amarte de forma incondicional. No hay mamá que le va a decir, no, ese regalo no. Pero ¿sabe qué? De hecho no hay ninguna persona que no quiera eso. Todos queremos eso. Todas las personas que te rodean quieren ser aceptadas, quieren ser apreciadas,
quieren ser afirmadas y quieren ser amadas. Por eso decíamos que si tú quieres levantar la autoestima en cualquier persona, incluyendo por supuesto a tu mamá, tienes que darles estos 4 obsequios. Una vez más, aceptación, apreciación, afirmación y amor. Pero ¿saben que yo quiero terminar esta charla diciéndoles una cosa? Dios nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho ya antes por nosotros. Porque lo interesante es que Dios nos acepta incondicionalmente. Ya muchos lo han escuchado aquí, donde decimos, ven tal como estás. No nos importa en el estado en tu vida en el que te encuentres, ven tal como estás. Porque eso es lo que nos dice Dios. Ven pronto, dice Dios en la Biblia. Acércate rápidamente. Claro, dice también, y estemos a cuentas. Si tú vienes todo sucio, yo te voy a limpiar. Pero Dios dice, ven, a través de Jesucristo yo te acepto. Número 2, Dios nos ha mostrado su amor y su apreciación. Tanto valor tenemos, tanto precio tenemos para Él, que Él no le importó, siendo Dios, hacerse hombre y pagar con su vida por la tuya. ¿Cómo más podemos demostrar que valoramos, apreciamos, atesoramos algo o alguien más que poniendo nuestra vida, entregando nuestra vida? Y número 3, Dios nos ha dado a través de la Biblia toda palabra de afirmación y consejo que necesitamos para vivir.